¿Alguna vez te has preguntado qué ocurría en nuestro planeta antes de que los poderosos dioses descendieran de los cielos? Muchos hemos escuchado las teorías sobre los Anunnaki, esos misteriosos creadores de la humanidad presentes en las leyendas antiguas. Pero, ¿y si te dijera que, incluso para ellos, hubo un antes? Hoy vamos a desvelar un secreto asombroso, oculto en el corazón de los textos sumerios. Descubrirás la historia que precedió a la aparición del hombre, un relato de caos primigenio, batallas cósmicas y una gran rebelión de la que no hablan los libros de texto convencionales. Solemos creer que los dioses siempre vivieron entre lujos y gobernaron el mundo sin preocupaciones, pero eso es un gran error. La verdad es que los primeros dioses tenían que trabajar tan duro que terminaron por levantarse en armas. Intrigante, ¿verdad? Ponte cómodo y relájate. Nos espera un viaje fascinante hacia lo más profundo del tiempo. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿crees que los mitos antiguos narran hechos históricos reales o son simples cuentos de nuestros antepasados? Veremos si tu opinión cambia al terminar este video. Para comprender la magnitud de estos eventos, debemos viajar miles de años al pasado, hasta la antigua Mesopotamia, las tierras situadas entre los ríos Tigris y Éufrates. Fue aquí, en la cuna de la civilización, donde floreció el enigmático pueblo sumerio. Ellos no solo nos dejaron ruinas de ciudades, sino también bibliotecas inmensas. Sus libros no eran de papel, eran tablillas de arcilla grabadas con extraños signos cuneiformes. Los investigadores tardaron siglos en descifrar esta escritura, y cuando lo lograron, el mundo quedó impactado. Aquellos textos no hablaban solo de comercio o de la vida cotidiana. Contenían una cosmología compleja y la historia misma de la creación. Hoy, nuestras fuentes principales serán dos grandes epopeyas. La primera es el Enuma Elish, el mito babilónico de la creación, cuyas raíces se hunden en la remota antigüedad sumeria. El segundo es el poema de Atrahasis. En estos versos ancestrales se ocultan los nombres, los motivos y los actos de aquellos seres que moldearon nuestra realidad mucho antes de que el primer ser humano pusiera un pie sobre la tierra. Empecemos por el principio. ¿Cómo era el universo antes de que existiera el mundo que conocemos, los seres humanos o incluso los propios Anunnaki? Imaginen un abismo infinito, sumido en un silencio absoluto y un vacío total. Según los textos sumerios, así es como lucía el cosmos en el origen de los tiempos. No había planetas que iluminaran el espacio, ni estrellas brillantes, ni tierra firme bajo los pies. Solo existía un océano primordial, oscuro, infinito y en constante agitación. Pero este océano no era simplemente agua sin vida. Los sumerios creían que se trataba de dos entidades colosales y vivientes, fusionadas en la oscuridad del espacio. El primero era Apsu, quien representaba las aguas dulces, un ser de una calma y quietud absoluta. La segunda era Tiamat, el polo opuesto de Apsu. Ella encarnaba las aguas saladas del océano, una fuerza salvaje, indomable y caótica. Para los antiguos, la unión del agua dulce de los grandes ríos con la sal del mar representaba el acto supremo de la creación. Hoy en día, muchos investigadores sugieren que este hermoso mito es, en realidad, una metáfora de cómo se formó nuestro sistema solar a partir de una nube de gas y polvo. Durante eones, Apsu y Tiamat permanecieron en un estado de reposo absoluto. No existía el tiempo ni el espacio, solo el caos primordial y un silencio profundo y eterno. Pero nada en el universo es inmutable, ni siquiera la calma absoluta del cosmos. En el corazón de esa mezcla infinita de aguas dulces y saladas, una vida nueva comenzó a brotar. De la unión entre el sereno Apsu y la impetuosa Tiamat, nacieron las primeras generaciones de dioses jóvenes. Los relatos sumerios narran este proceso con una belleza poética asombrosa. Primero surgieron Lahmu y Lahamu,
cuyos nombres suelen traducirse como limo o aguas turbias. Este detalle es sumamente simbólico, pues es precisamente a partir del lodo que los ríos arrastran hacia el mar como se forma, poco a poco, la tierra firme. Tras ellos llegaron deidades aún más poderosas, Anshar, que representaba la inmensidad de la bóveda celeste, y Kishar, la encarnación del horizonte y el mundo material. Ciclo tras ciclo, generación tras generación, la familia divina continuó creciendo. Surgió entonces el gran Anu, soberano de los cielos, y su hijo Ea, también conocido como Enki, el sabio y poderoso dios de las aguas dulces. El universo empezó a llenarse de movimiento y energía, pero también, para desgracia de los seres primordiales, de un estruendo ensordecedor. Aquí es donde debemos romper con un mito popular. Solemos imaginar que la vida de los dioses antiguos era pura armonía, pero los textos nos muestran una realidad muy distinta. Los dioses jóvenes resultaron ser criaturas inquietas, activas y sumamente ruidosas. Con sus juegos y su constante agitación, crearon un alboroto insoportable en aquel vacío que, alguna vez, fue puro silencio. Este ruido constante e insoportable se convirtió en una auténtica catástrofe de proporciones universales. Piénsenlo, el dios primordial, Apsu, estaba habituado a un silencio absoluto, a una calma perfecta que se había prolongado por toda la eternidad. Pero el alboroto de sus incontables descendientes, hijos, nietos y bisnietos, empezó a sacarlo de quicio. Ya no encontraba paz en sus propios dominios, en las profundidades del abismo acuático. Al final, desesperado, Apsu acudió a su esposa, Tiamat, para quejarse del comportamiento errático e intolerable de los jóvenes. Le confesó sin rodeos que su conducta le resultaba repulsiva. No podía pegar ojo durante el día, ni encontrar un momento de sosiego por la noche. Fue entonces cuando Apsu propuso una solución radical, cruel y definitiva. Decidió aniquilar a su propia estirpe para restaurar de una vez por todas el silencio y el reposo original en el universo. Es fascinante ver cómo los textos antiguos dotaban a deidades tan poderosas de sentimientos puramente humanos: irritación, cansancio, ira y un profundo egoísmo. Al escuchar semejante atrocidad, Tiamat estalló en una furia incontenible. Como cualquier madre, aunque fuera la encarnación misma del caos primordial, se negaba a aceptar la muerte de sus hijos. Enfrentó a Apsu defendiendo a los jóvenes dioses, gritándole que no era posible destruir aquello a lo que ellos mismos habían dado vida. Sin embargo, Apsu se mantuvo firme en su decisión. Junto a su fiel consejero, Mumu, comenzó a urdir en secreto el plan para la gran aniquilación de las nuevas generaciones. Pero los jóvenes dioses no eran nada ingenuos, y tomarlos por sorpresa no sería tarea fácil. El más astuto, perspicaz y previsor de todos ellos era Ea, a quien también conocemos como Enki. Poseía un don excepcional para la precognición, y conocía prácticamente todos los secretos ocultos de la creación. No tardó mucho en descubrir la siniestra conspiración de su bisabuelo, Apsu. Al comprender que ya no había tiempo para dudas ni negociaciones, Ea decidió adelantarse a los hechos. En lugar de lanzarse a una batalla abierta y sangrienta contra aquel poderoso ser primordial, recurrió a la magia ancestral y a su infinita sabiduría. Ea tejió un conjuro de inmenso poder, la palabra perfecta para inducir el sueño. La susurró suavemente sobre las aguas de Apsu, y el antiguo dios cayó al instante en un letargo profundo, antinatural y eterno. Aquel fue, en esencia, el primer ataque mágico preventivo en la historia del universo. Mientras Apsu dormía, despojado de todo su poder, Ea acabó con él sin piedad, arrebatándole para siempre el dominio sobre el mundo. En cuanto a Mumu, el malvado consejero, lo capturó y lo encadenó con firmeza. Este suceso marcó un punto de inflexión crucial en toda la mitología sumeria.
Ea reclamó para sí los atributos de poder de su ancestro vencido, y sobre las aguas inertes del difunto Apsu erigió su magnífico y resplandeciente palacio. Fue precisamente allí, en ese palacio alzado sobre las ruinas del viejo mundo, donde Ea engendró al más grande de todos los dioses, el poderoso Marduk. Tras la vil traición que acabó con la vida de su esposo Apsu, la Tiamat primordial se sumió en un luto profundo y sombrío. Al principio, el impacto la dejó paralizada, aislada en su propia soledad. Sin embargo, los otros dioses antiguos, atormentados también por el incesante estruendo de los jóvenes y descontentos con el nuevo orden, comenzaron a increparla con dureza. La tacharon de cobarde por haberse quedado al margen mientras asesinaban a su compañero, recriminándole no haber movido un solo dedo para protegerlo. Aquellos reproches cargados de veneno, sumados al dolor punzante de su pérdida, transformaron poco a poco su tristeza en una furia ciega y devastadora. Las turbulentas aguas saladas se alzaron contra el nuevo orden mundial. Tiamat juró vengar la muerte de Apsu y aniquilar, uno por uno, a todos los dioses jóvenes. Para esta batalla de proporciones cósmicas, engendró un ejército como el universo jamás había visto. Las tablillas cuneiformes sumerias relatan con asombroso detalle el terrorífico proceso de creación de estas bestias. Tiamat dio vida a 11 tipos de monstruos de pesadilla, serpientes cornudas de dimensiones colosales, cuyas venas destilaban veneno en lugar de sangre, dragones feroces, aterradores hombres escorpión, demonios de la tempestad y sabuesos implacables. Al mando de esta legión de sombras, Tiamat situó al dios Kingu, lo convirtió en su nuevo esposo y, con solemnidad, colgó de su cuello la gran tabla de los destinos, el poderoso artefacto que otorga el dominio absoluto sobre toda la creación. Las noticias sobre el imparable ejército de monstruos de Tiamat desataron un pánico absoluto entre los dioses jóvenes. Incluso el sabio Ea, quien antaño venciera con facilidad a Apsu, intentó frenarla, pero al contemplar su aterrador poder primigenio y su hueste de bestias, retrocedió presa del pavor. Anu, el gran dios de los cielos, tampoco fue capaz de resistir la furia devastadora del océano primordial. Los dioses se hallaban en un callejón sin salida, enfrentando su total aniquilación. Sumidos en la desesperación y temiendo por sus vidas inmortales, se reunieron en un gran consejo. Fue entonces cuando entró en escena el joven y radiante Marduk, un dios completamente audaz. Declaró sin vacilar que lucharía contra Tiamat y su ejército, pero bajo una condición firme e innegociable. Si lograba salvarlos y someter al caos, debían reconocerlo como el soberano único y supremo de todo el universo. Exigió que a partir de ese instante, su palabra fuera ley irrevocable y su autoridad, eterna e indiscutible. Aquello fue una negociación política a escala cósmica, algo jamás visto. Acorralados por la amenaza de una muerte inminente, los dioses no tuvieron otra opción. Durante un gran banquete solemne, proclamaron a Marduk como su rey y le hicieron entrega del cetro, el trono y armas mágicas de un poder inigualable para la batalla que estaba por comenzar. La batalla entre el joven Marduk y la primigenia Tiamat fue el suceso más grandioso y devastador de la cosmogonía sumeria. No se trató de una simple lucha entre dos seres poderosos, sino del choque épico entre el orden y la estructura frente al caos absoluto y desenfrenado. Al aproximarse a la furibunda Tiamat, Marduk, envuelto en su armadura resplandeciente, evitó el combate cuerpo a cuerpo. En su lugar, recurrió a la astucia bélica y a su dominio sobre los elementos. Tiamat, cegada por la ira, abrió sus inmensas y aterradoras fauces para devorar al joven dios de un solo bocado, pero Marduk ya lo había previsto. Con un gesto implacable, dirigió un huracán devastador directamente hacia su garganta abierta. El viento irrumpió con tal ferocidad que Tiamat fue incapaz de cerrar la boca.
Su cuerpo colosal se infló por la tempestad interna, dejándola completamente paralizada y vulnerable. En ese instante decisivo, Marduk tensó la cuerda de su arco y disparó una flecha letal. El proyectil atravesó profundamente el vientre de la bestia, desgarró sus entrañas y alcanzó su corazón. Así fue como la encarnación del océano primordial cayó derrotada. Al ver a su reina invicta perecer, su temible ejército de 11 monstruos huyó en desbandada, pero Marduk los atrapó a todos con su gigantesca red mágica. La batalla había terminado, pero Marduk se enfrentaba ahora a un nuevo dilema. ¿Qué hacer con el cuerpo colosal y sin vida de la derrotada Tiamat, que flotaba a la deriva en el vacío cósmico? Marduk no permitiría que aquellos restos simplemente se pudrieran en el abismo. Como un auténtico arquitecto y nuevo soberano absoluto, decidió transformar los restos del caos en un mundo ordenado y lleno de belleza. Es aquí donde comienza la parte más fascinante, y quizás la más cruda, del mito sumerio de la creación. Empuñando su poderosa arma, Marduk partió el inmenso cuerpo de Tiamat en dos, con la misma frialdad con la que se abre un pescado para ponerlo a secar. Con una de las mitades forjó la bóveda celeste, asegurándola con firmeza para que las aguas del caos no cayeran sobre el mundo sin su mandato. Con la otra mitad moldeó la tierra firme, el suelo que pisamos hoy en día. Pero la obra no terminó ahí. De los ojos marchitos de Tiamat, Marduk hizo brotar 2 ríos majestuosos, el Tigris y el Éufrates, que pronto se convertirían en la cuna de toda la civilización. De su pecho, hizo surgir montañas inalcanzables. Es una muestra asombrosa de cómo los antiguos percibían una conexión física y directa entre la naturaleza y el cuerpo de las deidades primordiales. Una vez concluida esta labor monumental, Marduk pobló el cielo con estrellas brillantes y estableció los ciclos de la luna. El nuevo mundo ya estaba terminado. Los ríos fluían majestuosos por sus cauces y las estrellas iluminaban el firmamento nocturno. Sin embargo, esta obra maestra de la creación carecía de vida y necesitaba un mantenimiento constante. Alguien debía encargarse de preservar el orden divino, cuidar el lecho de los ríos, cultivar el alimento para los dioses supremos y levantar templos majestuosos que brillaran bajo el sol. Es aquí cuando entran en escena unos seres de los que hoy, injustamente, apenas se habla, los Igigi, mientras que los famosos Anunnaki eran la élite privilegiada, los reyes y gobernantes absolutos. Los Igigi formaban la auténtica clase obrera del panteón celestial. Eran deidades menores a las que se les impuso la tarea más dura y agotadora, realizar todo el trabajo pesado y sucio en la recién creada tierra. En la cultura popular moderna, existe el mito de que los dioses antiguos jamás se esforzaban y que sus palacios y banquetes aparecían por arte de magia. Pero las tablillas cuneiformes sumerias, y en especial el poema de Atrahasis, rompen por completo con esa ilusión. Los textos antiguos son directos y claros. Cuando los dioses eran como los hombres, soportaban una carga pesada y cargaban enormes cestos de tierra. Los Igigi fueron condenados a excavar canales de riego sin descanso y a extraer minerales en las profundidades de las minas. La labor de los desdichados dioses Igigi era una auténtica condena, incesante, agotadora y carente de toda gratitud. Bajo un sol terrestre implacable, se asfixiaban entre el polvo y el fango mientras removían volúmenes colosales de roca. Mientras tanto, los soberanos Anunnaki disfrutaban de una vida de ocio en sus opulentos palacios, tanto celestiales como terrenales, exigiendo con soberbia banquetes exquisitos y bebidas embriagantes. Imaginen el agotamiento, tanto físico como mental, de unos seres condenados a semejante calvario, sin un solo momento de respiro ni descanso. Las tablillas de arcilla sumerias detallan con asombrosa precisión
¿Cuánto tiempo soportaron estos dioses menores tal humillación? Los textos afirman que cargaron con este yugo durante exactamente 40 periodos de trabajo. Al traducir este tiempo mitológico a nuestro calendario, la cifra es estremecedora. 3.600 años. 3.600 años de excavaciones extenuantes, cargando pesos insoportables y construyendo palacios para la élite dominante. En ese vasto lapso, los Igigi excavaron las arterias fluviales que más tarde darían vida a toda Mesopotamia. Sin embargo, su paciencia, aun siendo divina, tenía un límite. Con el paso de los siglos, la tensión y el resentimiento entre ambas castas de dioses crecieron de forma alarmante, acercándose rápidamente a un punto de ebullición irreversible. Y entonces, llegó ese día histórico en que la carga se volvió sencillamente insoportable. Los Igigi, exhaustos tras milenios de trabajos forzados, soltaron sus herramientas y paralizaron toda actividad en el planeta. Se congregaron en una multitud masiva para clamar contra su injusto destino. En realidad, los textos sumerios nos narran lo que fue la primera huelga organizada de la historia, y ocurrió mucho antes de que la humanidad siquiera existiera. Los dioses gritaban que su carga era excesiva, que ese trabajo interminable los estaba consumiendo vivos, arrebatándoles su esencia divina. La rabia y el resentimiento acumulados durante 3.600 años estallaron por fin como un torrente imparable. Los dioses menores decidieron que ya era suficiente. No volverían a doblar el lomo ante la arrogancia y la pereza de los Anunnaki. El plan surgió al instante. Marcharían hacia Enlil, el soberano de la tierra, para exigir su liberación inmediata. Pero aquello no fue una protesta pacífica con pancartas. Fue una rebelión agresiva, un estallido de furia ancestral. Para sellar su determinación y cortar cualquier vía de retirada, los Igigi reunieron todas sus herramientas, palas, pesados picos y cestos de carga, y las entregaron a las llamas. Redujeron a cenizas para siempre los instrumentos de su esclavitud milenaria. Bajo el resplandor siniestro de una pira colosal, donde ardían sus herramientas de trabajo, miles de furiosos Igigi avanzaron entre las sombras hacia el Ekur. El Ekur no era un simple edificio, era el inexpugnable templo y palacio personal del dios supremo Enlil, en la gran ciudad de Nippur. Enlil, que se creía un soberano todopoderoso, jamás imaginó que tendría que enfrentar un acto de desobediencia tan audaz y masivo. Al llegar al palacio, los dioses rebeldes formaron un cerco denso y amenazante alrededor de los altos muros. Entre gritos de rabia, golpearon con fuerza los pesados portones, exigiendo ver de inmediato al soberano para presentar su ultimátum. Imaginen por un momento esta escena tan fantástica como aterradora. En la profundidad de la noche, el fuego se refleja en los rostros de seres inmortales mientras miles de dioses menores asedian el radiante palacio de su señor. El miedo y el desconcierto se apoderaron de los habitantes del Ekur. El orden perfecto y milenario de la élite de los Anunnaki acababa de sufrir una grieta mortal. El dios Enlil despertó bruscamente en su lujosa alcoba, sobresaltado por el estruendo que venía del exterior. Al asomarse y ver a la interminable multitud de Igigi armados con antorchas y mazas, el señor de la tierra sintió un pánico profundo. A gritos, ordenó a sus sirvientes que atrancaran todas las puertas con los cerrojos más pesados. La situación se le había escapado por completo de las manos. Atrapado en su palacio sitiado, Enlil comprendió que su guardia personal no podría contener eternamente el embate de aquella multitud enfurecida de seres inmortales. Presa del pánico, despachó mensajeros veloces a las más altas esferas en busca de auxilio inmediato. Enlil suplicó desesperadamente que su todopoderoso padre, el dios supremo Anu, descendiera de los cielos hacia el Ekur y que el sabio Enki acudiera sin demora desde su morada en las profundidades de las aguas. Cuando los tres grandes soberanos del universo se reunieron por fin en la tensa atmósfera del palacio, Enlil
cegado por la ira, propuso una solución de fuerza bruta. Exigía castigar con crueldad a los cabecillas del motín y obligar a los rebeldes Igigi, por la fuerza de las armas, a regresar a las insalubres minas y canales. Sin embargo, el sabio Anu, analizando la crisis con mayor temple y pragmatismo, decidió primero investigar las verdaderas razones de tal levantamiento. Envió ante los huelguistas a su representante personal, el dios Nusku, para indagar por qué se habían alzado en armas contra su legítimo señor. La respuesta de los rebeldes Igigi fue contundente y unánime. Cada uno de nosotros ha declarado la guerra porque el trabajo físico nos está consumiendo. Las cuotas son excesivas y nuestra carga se ha vuelto insoportable. Exigían la liberación total y definitiva de cualquier labor física en el planeta. La situación había llegado a un punto de no retorno, un callejón sin salida político y absoluto. El Consejo Supremo de los Dioses Anunnaki se enfrentaba a un dilema casi imposible de resolver. Por un lado, sabían perfectamente que los rebeldes Igigi tenían toda la razón. Su trabajo diario era una auténtica tortura, y castigarlos por su simple deseo de sobrevivir habría sido una injusticia atroz, incluso bajo las estrictas leyes divinas. Sin embargo, alguien tenía que mantener el orden en el mundo. Si los inmensos canales no se limpiaban, los ríos se desbordarían sumergiendo las ciudades bajo el agua. Si nadie sembraba ni cultivaba el grano, incluso los dioses más poderosos sucumbirían ante el hambre. La tensión en el gran salón crecía por momentos. Enlil caminaba inquieto de un lado a otro, mientras Anu permanecía sumido en un silencio sombrío. Parecía que no existía una salida segura para semejante crisis. Cualquier medida de fuerza conduciría inevitablemente a una guerra civil entre dioses o a la absoluta desolación de la tierra. Fue entonces, en el momento más crítico, cuando el astuto y brillante Enki tomó la palabra. Aquel mismo Enki que, tiempo atrás, había salvado a los dioses jóvenes de la furia de Apsu. Se puso en pie ante la asamblea y lanzó una propuesta audaz que cambiaría el curso de la historia para siempre. Enki declaró: «Creemos a un ser completamente nuevo, al hombre primigenio, y pongamos sobre sus hombros el pesado yugo de los dioses». La propuesta de Enki era tan brillante como escalofriante por su frío pragmatismo. No sugería simplemente buscar nuevos obreros, sino fabricar artificialmente una especie biológica completamente nueva. Biorobots de carne y hueso, cuyo único propósito fuera servir ciegamente a los grandes dioses. Estas criaturas debían ser lo suficientemente inteligentes para comprender órdenes complejas y manejar herramientas con destreza, pero estar genéticamente diseñadas para la sumisión, evitando así cualquier chispa de rebelión como la que acababan de protagonizar los Igigi. El Consejo de los Dioses recibió este plan de salvación con un alivio inmenso. Mandaron llamar de inmediato a la gran diosa madre, Ninhursag, también conocida como Mami, para exponerle su petición. Aunque ella era una creadora de vida sin igual, advirtió que no podría realizar semejante milagro por sí sola. Requería la ayuda directa de Enki y un ingrediente místico muy especial. No estamos ante el típico mito de la creación del hombre a partir de un simple trozo de arcilla. La receta sumeria de la humanidad era mucho más sofisticada, técnica y siniestra. Enki explicó al consejo que el barro común no sería suficiente. Para que el nuevo ser poseyera la chispa de la verdadera razón y la resistencia física para el trabajo duro, la arcilla terrestre debía fundirse para siempre con la auténtica esencia divina. Y para lograrlo, era necesario un sacrificio de sangre. El Gran Consejo de los Anunnaki ha dictado una sentencia implacable. Para que nazca una nueva estirpe de esclavos, uno de los dioses debe morir hoy mismo. El elegido fue uno de los rebeldes, un ser de inteligencia superior que, según los relatos antiguos, lideró el alzamiento contra sus iguales. Las crónicas cuneiformes lo llaman Weila o en ocasiones Geshtu-e. En ese preciso instante, su destino quedó sellado. Bajo una atmósfera de sombría solemnidad,
El dios fue sacrificado sin piedad. Su sangre divina, que contenía la esencia misma del intelecto y la fuerza vital, fue recolectada cuidadosamente en vasijas rituales. Fue entonces cuando el sabio Enki y la diosa madre, Mami, iniciaron un experimento genético sin precedentes. Enki purificó una arcilla especial extraída de lo más profundo del Apsu, el océano de aguas dulces. Mami, siguiendo proporciones exactas, comenzó a mezclar esa arcilla primordial con la sangre cálida del sacrificado We-Ila. Los textos sumerios describen el proceso con una precisión aterradora, casi como si se tratara de un ingeniero genético moderno, trabajando en un laboratorio estéril. La diosa tomó la biomasa resultante y separó exactamente 14 porciones. Colocó 7 a su derecha y 7 a su izquierda. Aquella unión de sangre divina y materia terrestre daría vida al ser perfecto, una criatura destinada a estar atada para siempre a la tierra, pero poseedora de una chispa de inteligencia divina para llevar a cabo las tareas más complejas. Una vez que la arcilla fue perfectamente mezclada con la sangre divina, la diosa madre recitó poderosos conjuros sagrados sobre ella, insuflando así el aliento de vida. Estos embriones, la semilla de una especie totalmente nueva, fueron depositados con sumo cuidado en los vientres de 14 diosas parteras, elegidas específicamente para esta labor. Durante 9 largos meses, los dioses vivieron sumidos en una tensa espera, aguardando los resultados de su audaz experimento. Es asombroso cómo este antiguo mito sumerio refleja con tanta precisión los procesos biológicos reales del desarrollo del feto humano. Finalmente, llegó el ansiado 10º mes. Los vientres de las diosas se abrieron y salieron a la luz los primeros ejemplares de esta nueva estirpe. 7 hombres robustos y 7 mujeres sanas. Los sumerios los llamaron en sus textos Lulu, un término que significa literalmente salvaje, trabajador primitivo o simplemente ser humano. Es fundamental comprender que estos primeros hombres no fueron creados para grandes logros filosóficos, para explorar el cosmos, ni para disfrutar de la existencia. Su única tarea, grabada a fuego en su propia naturaleza, era servir eternamente a sus creadores. En cuanto estos primeros humanos ganaron fuerzas y pudieron mantenerse en pie, los dioses no perdieron el tiempo. De inmediato, les entregaron pesados picos y palas, las mismas herramientas que poco tiempo atrás los rebeldes Igigi habían quemado con tanto júbilo. El plan de Enki funcionó a la perfección, y así fue como la humanidad comenzó su eterno turno de trabajo. Gracias al éxito de este experimento, los exhaustos Igigi por fin fueron liberados de siglos de servidumbre, exhalando un profundo suspiro de alivio. Los soberanos Anunnaki regresaron satisfechos a sus resplandecientes palacios, a la espera de que sus nuevos y dóciles siervos les ofrecieran los primeros frutos de la tierra. Una nueva era amanecía en el planeta Tierra, la era de la humanidad. Al principio, todo marchaba a la perfección, superando las expectativas más ambiciosas de los dioses. Los Lulu, aquellos trabajadores primitivos, resultaron ser asombrosamente eficientes, fuertes y resistentes. Abrían canales con una rapidez inaudita, erigían templos cada vez más altos y cosechaban tal cantidad de grano que los graneros de los dioses estaban siempre a rebosar. La humanidad se había convertido en el instrumento ideal, una herramienta infalible en manos de las potencias superiores. Sin embargo, incluso el brillante Enki cometió un error de cálculo. Pasó por alto un detalle biológico fundamental al diseñar a los humanos. A diferencia de los dioses inmortales, que se reproducían de forma lenta y pausada, los hombres resultaron ser criaturas de una fertilidad aterradora. Las 7 parejas originales pronto se convirtieron en cientos, luego en miles, hasta llegar a las decenas de millares. La tierra comenzó a poblarse a una velocidad alarmante. Surgieron las primeras y ruidosas ciudades.
Se colonizaron nuevos territorios y la especie se multiplicaba sin control alguno. Y fue justo entonces cuando la historia empezó a repetirse de la forma más inquietante. ¿Recuerdan por qué, en el origen de los tiempos, el dios primordial Apsu quiso aniquilar a la primera generación de dioses jóvenes? Así es, por su ruido insoportable y constante. Apenas 1200 años después de la creación del hombre, la historia volvió a repetirse con exactitud. Las antiguas crónicas cuentan que el planeta rugía como un toro salvaje. El estrépito diario y el ajetreo de una humanidad que no dejaba de multiplicarse se volvieron tan intensos que alcanzaron los rincones más remotos de los palacios celestiales. El dios Enlil, quien seguía gobernando la tierra, perdió por completo la calma. No podía descansar de día ni conciliar el sueño de noche. Aquel clamor incesante lo estaba volviendo loco. Enlil empezó a sentir un odio profundo hacia esa misma creación que, en su momento, lo había salvado de la rebelión de los Igigi. Convocó de urgencia al gran consejo de los dioses y declaró con firmeza que el ruido de los hombres era ya intolerable y que debían actuar de inmediato contra esa amenaza biológica. Fiel a su estilo radical, Enlil no se lo pensó dos veces y envió a la tierra una plaga devastadora e incurable. La enfermedad comenzó a azotar sin piedad las ciudades superpobladas, y miles de personas murieron entre terribles sufrimientos. Aquella fue la primera vez, según los textos antiguos, que los dioses intentaron exterminar deliberadamente a su propia creación. Sin embargo, el plan de Enlil para diezmar a la población fracasó de forma inesperada. El bondadoso dios Enki, sintiéndose responsable de sus creaciones, instruyó en secreto a los hombres sobre cómo realizar ofrendas al dios de la peste para que la plaga se detuviera. La humanidad sobrevivió y al poco tiempo volvió a multiplicarse, volviéndose más ruidosa que nunca. Al presenciar esto, la furia de Enlil fue incontenible. Decidió entonces recurrir a una herramienta climática mucho más devastadora. Ordenó al dios de la tormenta que detuviera las lluvias por completo. Una sequía atroz y prolongada azotó la tierra. Los ríos se secaron, las cosechas se perdieron y una hambruna global sin precedentes se desató. Las tablillas sumerias describen esta época como una era de oscuridad absoluta, donde hombres desesperados comían raíces y llegaban a vender a sus propios hijos por un mendrugo de pan. Se trataba de un genocidio fríamente calculado. Pero, una vez más, la humanidad logró sobrevivir milagrosamente. Enki desafió de nuevo las órdenes directas y proveyó a los humanos de pescado desde sus fuentes subterráneas. Enlil comprendió entonces que las medias tintas ya no eran suficientes. En un consejo secreto, obligó a todos los dioses a realizar un solemne juramento de silencio. Decretó el gran diluvio, destinado a barrer toda forma de vida y borrar para siempre aquel experimento fallido llamado humanidad. Pero Enki encontró una grieta en el plan. Susurró la advertencia del desastre a las paredes de la choza de su fiel sacerdote Atrahasis, ordenándole construir un arca inmensa para salvarse. Así concluyó la primera era del hombre y comenzó la historia que todos nosotros conocemos tan bien. Estos son los increíbles y, a veces, inquietantes secretos que ocultan las antiguas tablillas sumerias. Resulta que la historia de nuestro mundo comenzó mucho antes de que el primer ser humano fuera moldeado a partir de arcilla y sangre divina. Nos hemos sumergido en una época en la que el universo no era más que un océano infinito de caos. Un tiempo en el que el gran Marduk creó la tierra utilizando el cuerpo de la criatura derrotada, Tiamat. Pero lo más fascinante de todo es haber conocido a los Igigi, esa raza olvidada de dioses cuyo agotamiento extremo y posterior rebelión fueron el verdadero motivo de nuestra existencia. Somos los descendientes de un gran pacto, creados específicamente para liberar a los dioses de su pesada carga. Este antiguo relato desafía por completo nuestra visión de la mitología. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios del pasado.
Espero que esta historia te haya ayudado a relajarte y te haya dado algo en qué pensar antes de dormir. Si has disfrutado de esta inmersión en los textos sumerios, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando historias fascinantes para ti. Y ahora, antes de que te entregues al sueño, me gustaría que respondieras a una pregunta en los comentarios. ¿Crees que estos mitos esconden la historia real de una civilización avanzada del pasado o son simplemente relatos brillantes creados por antiguos sacerdotes? Buenas noches, y nos vemos pronto para seguir descubriendo los secretos de la historia.